Muy buenas tardes, amigos míos. Una vez más, por un año más, el oso flaco da las gracias al gran arquitecto del universo y a todos ustedes que nos hacen el favor de recibirnos en sus pantallas. Vamos a iniciar este año platicando la historia con el tema del tiempo al templo. Esta idea nació el pasado día 6, cuando estábamos aquí en familia compartiendo la rosca de Reyes y el chocolatito y todas estas cosas. Y uno de mis sobrinos, que es un arquitecto muy eh, cotizado, muy famoso, me hizo varios cuestionamientos que consideré que es conveniente platicarlos con ustedes porque nuestro conocimiento, quienes no somos arquitectos, nuestro conocimiento de la arquitectura religiosa, pues de no ser lo que nos enseñaron en secundaria y prepa en Historia Universal, de los órdenes de construcción, de los órdenes de arquitectura griega, jónico, dórico y corintio, pues difícilmente vamos a saber llevar una conversación acerca de esto. Así es que si no tienen inconveniente, vamos a platicar esta primera fase del tema del tiempo al templo. Vamos a ver. ¿Cómo podríamos hacer sin llevar una formación profesional en historia, en teología o en arquitectura, sin perdernos en el camino? Es muy fácil perderse, sobre todo si no ubicamos el cómo vamos a buscar, o incluso, amigos míos, si no sabemos qué buscar. El desarrollo de la humanidad, indiscutiblemente, va ligado a, a las religiones, y las religiones van ligadas a la construcción, a la arquitectura, porque el hombre en su infinita pequeñez siempre ha pretendido el igualarse o el compararse con los dioses a través de construirles grandes casas, desde los túmulos de roca de la historia antigua, del preclásico y esto, los monolitos de Escocia o de algunos otros lugares, hasta los templos ya en forma de las religiones primarias politeístas, 3000 años o más antes de nuestra era, antes de Cristo. Posteriormente, las construcciones ya de la época de la Grecia clásica, religiones politeístas como Grecia y Roma, y posteriormente del cristianismo. Por ahí del fin de la Edad Media viene la Reforma,
Y entre todos, reforma religiosa, y entre todos forman un rompecabezas que a veces nos es muy difícil seguir. O expresamos opiniones mezcladas. Todo flota aparentemente sin orden, amigos míos, como si cada tema existiera en su propio cajón. Y entonces esto da lugar a que surjan las dudas más comunes y más legítimas también. Y como en esta augusta institución me han enseñado, bajo el lema de duda de todo lo que veas, hasta de la misma duda, pues entonces me he dado a la tarea de empezar a poner orden en esos conocimientos salteados y sin orden que he adquirido a través de ya mis primeros 70 años de vida. Y la primera pregunta filosófica que me surge es, ¿quién fue primero? ¿Quién vino después? ¿Hubo religiones que convivieron? ¿Cuáles de estas que conocemos ahora no convivieron? Porque hay compañeros, camaradas, hermanos de logia que pues les queda más nebuloso que cuando se iniciaron o que cuando nos iniciamos. ¿Qué tiene que ver todo esto, amigos míos, con la arquitectura? Bueno, antes de hablar de religiones o de arquitectura, hay que aprender a ubicar el reloj histórico. Permítanme un momento. En arqueología y en historia antigua aparecen con frecuencia tres términos. El término preclásico, clásico y posclásico. Estos se utilizan para describir grandes momentos, hitos de la historia universal. La historia de las civilizaciones, desde aquellas de la edad de piedra, cuando el hombre empezaba a hacer su vida en sociedad, cuando se dio cuenta que si se acompañaba de sus congéneres, podía alcanzar metas que para él solo eran inalcanzables. La formación, el esplendor y la transformación de todos estos momentos históricos es la que da paso al estudio ordenado y sobre todo a la asociación de estas áreas de estudio o ciencias. Aunque estos términos se usan de manera distinta según la región, nos ayudan a entender una idea central. Las sociedades no son estáticas, amigos míos. Evolucionan, florecen y cambian. Para una visión más amplia, que es la que nos permite ubicar a Grecia, Roma, el cristianismo, la Edad Media y la Reforma, conviene usar una línea del tiempo general, sencilla, pero firme, comprensible para todos nosotros. Vamos a hacer un recorrido corto y espero que claro por la relación que hay
entre el paso del tiempo y el devenir de la humanidad. Aproximadamente en el año 3000 antes de Cristo, nacen las primeras grandes civilizaciones urbanas en la Mesopotamia y en Egipto, esto es, en el Asia Menor. Civilizaciones que se desarrollaron entre esos dos gigantes hídricos y el país de Egipto. Aparecen ya ahí politeísmos organizados. El hombre no sabía todavía a qué atribuirle poder o cuál era el poder que le había permitido salir adelante de tal o cual problema, o el poder que lo había aliviado o curado de tal o cual enfermedad, o que lo había librado de la esclavitud. Y esos politeísmos organizados tenían un común denominador, que surgieron juntos. Estos tres factores son religión, poder y ciudad. Es aquí donde surge el encuentro entre las religiones politeístas, o las creencias más bien politeístas, las monoteístas y las cristianas o judeocristianas, como le quieran ustedes llamar. Vamos a revisar un cuadro sinóptico al estilo como lo hacían mis maestros en el seminario. Ahora le llaman mapas mentales y mapas conceptuales. Y bueno, vamos a revisar 4 aspectos. 1, la organización de las religiones y a dónde iban dirigidas. Luego, cada uno de los 3 variedades, que son el politeísmo antiguo, el monoteísmo judeocristiano y el monoteísmo de la cristiandad. En el aspecto del número de dioses, el politeísmo antiguo tenía la característica de que se le daba una personalidad teica o deica prácticamente a todos los fenómenos naturales. Había muchos dioses. Así como había dioses del agua, dioses de la tierra, dioses del aire. Y por qué no, también diosas. Viene después el monoteísmo, representado primero por el judaísmo y posteriormente por el cristianismo. Ya por el monoteísmo hablaremos de la creencia en un solo Dios. En la religión hebrea o la religión judía se le llama Yod Sheva, Yahvé o Jehová. Y posteriormente viene el cristianismo, primero protocristianismo y posteriormente ya el cristianismo firme, que también cree en un solo Dios, nada más que aquí ya hay una distinción del Dios único
judío con un Dios también único, pero que es tres personas en uno. En sus relaciones entre las sociedades, el politeísmo nos habla de dioses, decíamos hace unos minutos, que controlan fuerzas naturales y fuerzas humanas. Dioses que a su vez también provienen de un solo Dios Padre, como es Júpiter o Júpiter en la cultura romana y Zeus en la cultura griega. Había dioses de la lluvia, de los bosques, de la cacería, de la pesca, del viento, de las construcciones, de la familia. Después ya en el judaísmo, Dios, si bien crea todo el universo, también gobierna la historia. Ese Jehová o Yahvé crea y gobierna la historia. Una sola persona, un Dios. Después, ya en el siglo I, bueno, pues viene, entra en la historia humana y lo empezamos a conceptuar como uno en esencia, pero trino o tres en persona. En cuanto a la relación de las religiones con el poder humano, los gobiernos, las religiones politeístas estaban ligadas al Estado y a la ciudad. Todavía estamos hablando de gobiernos de una ciudad. No había países como los conceptuamos ahora, sino que eran ciudades-estado, de las cuales el ejemplo más conocido pues, son las ciudades griegas. En el judaísmo monoteísta hay ya una identidad de un pueblo, pero ya aparece un concepto distinto. Ese Dios único nos da a su pueblo una ley o una serie de leyes. Un ejemplo clásico de este conjunto de leyes en el pueblo judío es el Deuteronomio, que forma parte de ese conjunto de libros llamado la Biblia. La Biblia, aunque estamos acostumbrados a leerla en sus versiones resumidas en un solo libro, pero en realidad ni se escribieron en una sola época, ni se escribieron por el mismo autor. Y tan solo este que estamos hablando son 12. Deuteros en griego es 12 y nomox es ley. Y ahí es que Yahvé controla y gobierna a su pueblo a través de las leyes que publica, a través de usando como vehículos a sus, llamémosle representantes, que son los profetas. Esto le da al pueblo judío una identidad como sociedad. Y aun cuando
Y aun cuando vagaron mucho, fueron esclavizados, pues muchos avatares que pasaron, finalmente esa, esa unión que les dio el tener la creencia firme en ese Dios, Yahvé, les da una ley. Una de las primeras leyes que conocemos también ahí, pues son los 10 mandamientos. Las 10 órdenes que Yahvé le da a Moisés cuando saca a su pueblo de la esclavitud en Egipto. El cristianismo, que se empieza a originar años después de la venida de Jesús de Nazaret, o Jesucristo, como le quieran ustedes llamar, está basada, sí, efectivamente, porque proviene de la ley mosaica, de la ley judaica. Y estos primeros cristianos, amigos míos, van a ser no un pueblo nuevo. Ellos eran judíos, eran judeocristianos o protocristianos. Y les tocó la de ahí te cuento, porque tanto a nivel de las tierras judías, de la Judea de aquellos años, hace 2000 años, la friolera de 2000 años más, 2000. Y fueron perseguidos y casi exterminados, tanto por las autoridades romanas como por las autoridades judías. Aquí viene un pequeño espacio donde hablaríamos de cuáles son sus principios religiosos. En el politeísmo antiguo, la adoración de los dioses, o el respeto que se les tenía, era un temor cerval, apegado a los mitos, a lo que alguien vio, a lo que alguien dijo. Y era un temor absoluto a la venganza de esos dioses. Ya en el tiempo de la ley mosaica, de la ley hebrea o judía, se inicia una etapa que es una ley o un conjunto de leyes morales reveladas. Aquí conviene que hablemos de moral y de ética. Moral, en latín, significa costumbre. De hecho, entonces, la moral es el conjunto de normas que un grupo humano, una sociedad, acuerda y luego exige obedecerla, contrario a la ética, en donde es la decisión de cada quien hacia obedecer o no obedecer esas normas morales o esas costumbres. En el Antiguo Testamento, o en la antigua alianza del pueblo judío con Yahvé, todos estos libros, todas estas leyes son reveladas. No las inventaron los profetas, sino que su Dios, Yahvé, los llamaba
les daba las instrucciones y ellos las escribían y las llevaban a efecto. Y también a no pocos de ellos les costó la vida el tratar de imponer por las buenas esas normas del Dios. Ya ven. En la moral cristiana, ya estamos hablando que la ley o la moral cristiana no se fundamenta en el dominio por las buenas o por las malas, sino que nos habla de que Jesús, llamado el Cristo, predica y va ganando a sus adeptos a través del amor y nos habla de la salvación, de ese elemento humano que ya Sócrates hablaba de que el ser humano tiene tres partes, que es el cuerpo, la mente y el espíritu o el alma, y viven en comunidad. Los primeros cristianos, aquellas construcciones subterráneas o cuevas en donde se iban a refugiar de la persecución. En este momento, en el politeísmo antiguo, se empezaron a buscar espacios sagrados, se empezaron a construir espacios donde residían los dioses. En el politeísmo antiguo, ¿quién no recuerda las grandes construcciones de Atenas, las grandes construcciones religiosas en las polis, ahora llamadas griegas, que en aquel tiempo, bueno, pues cada ciudad tenía su propio gobierno, sus dioses y sus costumbres y demás, ¿no? Ahí es donde se le empieza a llamar a los templos o a esas construcciones templos, que si lo traducimos al español, significa casa de Dios. En el monoteísmo judaico también tenemos templos, principalmente hay el recuerdo histórico de dos templos, de dos grandes templos construidos a Jehová. Uno es el templo de Salomón en la ciudad de Jerusalén y el otro es el templo de Herodes, o el segundo gran templo. Ambos terminaron arrasados hasta los cimientos por las invasiones de otros pueblos que vencieron a Israel. En el cristianismo, el templo se conoce más, sobre todo actualmente, como iglesia. Y ecclesiam es la voz que nos indica la comunidad. Es no solamente el espacio físico, sino es el grupo, es la unión de todos los que profesan esa creencia en un mismo lugar. Como imágenes, bueno, las creencias humanas se han dado a conocer a través de una representación física.
aún desde el más antiguo politeísmo, o la más antigua creencia religiosa, estaba representada por dioses. Creo que los más representativos y los más juguetones, ¿por qué no?, fueron los dioses grecorromanos. Eran con figuras humanas, todos ellos descendían de Zeus o de Júpiter y tenían forma humana, tenían pasiones humanas, como el amor, como el odio, como la venganza, como, pues, en fin, todos los sentimientos del alma humana, ¿no? Y todos provenían del Dios Padre que era Zeus o Júpiter o Júpiter. Y se daban unas divertidas locas. Sobre todo Júpiter o Zeus, que no dejaba una pacomadre. Tenía hijos con todas las diosas, con todas las semidiosas, pero también con mujeres humanas. Después, en el monoteísmo judaico, ese Dios, esa figura, no tiene forma humana, solamente trascendental. Saben que está ahí, está representado por símbolos, pero no hay una imagen humana en los templos hebreos, sino que era representado por conceptos físicos o no físicos más bien. En el cristianismo ya viene otro concepto más avanzado en este sentido de Dios. Dios es nuestro Dios personal, que está encarnado. Ese nacimiento en Belén del descendiente del rey David le da la personalidad de la búsqueda que todos hacemos o que todos los que profesan esta religión tienen, y que posteriormente sería monopolizada por la iglesia protocatólica y católica, y por ahí del siglo XVI, pues empieza a variar las cosas. Vamos a ponernos un poquito, un par de minutos en cada fase, y vamos a trasladarnos en el tiempo y en el espacio, amigos míos, hacia una ciudad romana en el siglo I después de Cristo. No hay siglo cero, conste. Siglo I después de Cristo. Imagina que caminas por una ciudad del Imperio Romano. Vamos nosotros caminando y vamos, ¿qué te gustaría? Pues Roma misma, o Anzio, o alguna de las ciudades de las Galias, o en Britania, o en Germania. Allí las calles están empedradas, aún ahora, y a despecho de los fraudes del gobierno de cierto país que no quiero ni acordarme, que se puso a construir carreteras artesanales. Bueno, pues los soldados mismos que iban conquistando las tierras construían esos caminos. Incluso eran conformadas por piedras talladas. De allí vienen nuestros más antiguos antecesores en el arte real del tallado de la piedra bruta,
para convertirla en una piedra angular, que si algún día tienen la oportunidad de visitar en Europa esas carreteras eh, mm, rústicas, verán el concepto físico de la perfección en el tallado de la piedra. Y es de donde nuestra magna institución ha tomado el ejemplo para exigirnos en la persona de cada uno de nosotros, de los aprendices, compañeros y maestros, a tener una excelencia en toda nuestra acción. Esos ángulos de las piedras brutas. Bueno, pero regresemos a las columnas a las colinas del Palatinado. Y bueno, hay mercados, hay un bullicio tremendo, comerciantes, soldados, funcionarios, pueblo común. Al fondo de esa, o más bien en la parte alta de esa colina, hay un templo con columnas. Ahí se rinde culto a Júpiter. No muy lejos hay un altar doméstico o un altar de casa, donde cada familia honra a sus dioses protectores. Esos dioses protectores eran llamados lares. Para el romano promedio, la religión no es una opción personal, es parte del orden público en el cual funciona Roma. Si bien no era una sociedad teocrática, pero era una sociedad profundamente religiosa. En esa misma ciudad, al caer la noche, se ven sombras a la luz de la luna, hombres y mujeres que no adoran a los dioses oficiales. Se llaman cristianos. No tienen templos monumentales, sino cuevas y construcciones subterráneas. No tienen imágenes, no tienen poder, por el contrario, son lo que se llamaría perseguidos políticos. Para Roma son una rareza, y como todo lo que es raro, nuevo o desconocido, produce miedo y con ello el ansia de acabar con él. Aquí, en esta época, amigos míos, es donde el mundo está por cambiar. El cristianismo, ojo, nace dentro del mundo romano, no después. El cristianismo originalmente nace dentro del mundo romano, no después. Vamos ahora a seguir viajando en el tiempo y vámonos a una ciudad medieval europea. ¿Cuál les gusta? Pues, ¿qué te gusta? Me encantaría Verona. Acabo de ver una película donde Verona es la actriz principal de esa película, la ciudad de los amantes. Desde kilómetros de distancia se ve la catedral, o podría ser Venecia, o podría ser Viena en Austria, o podría ser Nuestra Señora en París. Es el edificio más alto. Siempre será el edificio más alto, el más sólido, el más decorado,
Y la vida de la ciudad, la vida social y religiosa de la ciudad, gira en torno a ella. Bautizos, bodas, funerales, fiestas y las campanas. Las campanas que al vuelo anuncian el paso del tiempo. En esta época, queridos amigos, la religión ya no es marginal, es el centro del orden social. La piedra habla de Dios, pero también de poder, de autoridad y de jerarquía. En esta época, Edad Media, el cristianismo ya es hegemónico, ya no es una minoría, ya lleva las riendas del poder. Pasan los siglos y por ahí del siglo XVI, años 1500 y estas cosas, viene la Reforma. A Martín Lutero, en Alemania, monje agustino, no le parecieron las órdenes de Roma o las disposiciones del Papa. Entonces se separa de la iglesia, da unas nuevas normas teológicas y de organización y entonces le llama Iglesia Reformada, porque presuntamente acaba con los errores que la Iglesia de Roma estaba cometiendo. No todas las iglesias se parecen. Algunas están llenas de imágenes, pero otras son sobrias. No hay imágenes religiosas a su interior. En unas se celebran misa, pero en otras solamente un largo sermón dado por el ministro, por el sacerdote. Los libros ya circulan, ya hay imprenta. La Biblia se imprime y las ideas empiezan a viajar. Y con esa facilidad de viajar de las Biblias y la lectura de las mismas y la obligación de las mismas, la fe sigue viva, aunque la unidad se haya roto. Pero ahora hay caminos distintos, porque después vendrá Juan Calvino, a quien no le pareció la reforma de Martín Lutero, y ¿por qué no? Pues forma la iglesia de los Países Bajos. Lo que sí es importante decir, amigos míos, es que la reforma no elimina la religión, la diversifica. ¿Cuándo viene ese paso que decíamos de la historia antigua a la Edad Media? El paso del mito al dogma. ¿Qué es un dogma? Es una ley que para los practicantes de una religión, si no la sigues, estás fuera. Y vives, obviamente, en el error para ellos. Este paso del mito al dogma es un gran giro histórico, amigos. En el mundo antiguo, el mito explica el universo como un drama entre dioses. El relámpago, el trueno, la luz, la oscuridad, las estrellas. En el judaísmo y el cristianismo, ya la historia adquiere un sentido moral, esto es, norma las costumbres de la buena convivencia entre aquellos que siguen esas religiones. Ya no se trata solo de fuerzas cósmicas, sino una relación entre Dios y la humanidad. El protocristianismo está considerado como una fe sin poder. Durante los primeros siglos, primero, segundo y tercer siglo, los cristianos no construyen grandes templos, se reúnen en casas,
comparten alimentos, rezan, leen cartas, no de las del tarot, no me malinterpreten, leen las cartas que los sacerdotes y los líderes de esa religión naciente les envían como una guía moral, como una voluntad de Jesucristo o de Jesús y de Dios Padre, por lo tanto, para mantenerlos unidos en amor principalmente. No se construyeron grandes templos en esta época. No dominaban los cristianos el mundo, vivían dentro del mundo. Imaginémonos que caminamos por una ciudad romana de esta época, del siglo I después de Cristo, y vemos templos, estatuas, altares públicos, donde se sacrificaban animales principalmente para atraer el beneficio de sus dioses. Pero al caer la noche, en una casa nada llamativa, se reúne un grupo de hombres y mujeres para recordar a un crucificado, a una persona que fue crucificada. No tienen edificios, tampoco tienen un ejército, no tienen poder, pero están sembrando una idea que cambiará la historia. Viene la época medieval en donde esta fe sin poder se convierte en piedra labrada y en poder. El cristianismo se convierte en estructura, se convierte en institución. Ya en la Edad Media, la iglesia no solamente predica, organiza el tiempo, organiza la educación y además el paisaje urbano. Ahora, imagínense en una ciudad medieval, desde lejos se ve la catedral. Es el edificio más alto, el más sólido. Las campanas marcan las horas y la fe no es marginal. Es el eje de la vida social sin el cual no existe manera de estar viviendo. Aquí ya la arquitectura habla claro. Muros gruesos, torres, vitrales, que nos indican que hay un solo Dios, grande, eterno y majestuoso. En el siglo XVI decíamos, surgen críticas y nuevas lecturas bíblicas, pero también disputas políticas. Imagínense una ciudad que ya no tiene iglesias iguales. Algunas están llenas de imágenes, otras son sobrias, en unas se celebra la misa, en otras se escucha un largo sermón y la religión no desaparece, solamente se diversifica. Y aquí es donde la arquitectura nos marca la grandeza de esas culturas y de esas religiones. Cada templo, amigos míos, es una declaración. En el mundo antiguo, el templo afirma el orden del cosmos. En el cristianismo primitivo, la comunidad es lo importante, no hay edificios aún. En la Edad Media, la catedral enseña con piedra y luz. En la Reforma, el espacio se ordena en torno a la palabra. La arquitectura no es decoración, es teología construida.
Vamos a hacer un pequeño repaso con esto. Del año 1200 al 500 a.C., se consolidan dos grandes caminos espirituales. El monoteísmo ético del judaísmo por un lado y el mundo griego y romano con su religión cívica y su filosofía. En los siglos del 1 antes de Cristo al 1 después de Cristo, el imperio romano domina el Mediterráneo. Incluso le llamaban nuestro mar, Mare Nostrum. Y conviven múltiples dioses, cultos, tradiciones. Y en medio de este concepto nace el cristianismo. Del siglo I al 3 después de Cristo, viene esa etapa de la que hablábamos del protocristianismo, en donde los cristianos se reúnen en pequeñas comunidades, no tienen un poder político aún y a veces son perseguidos. Aquí quisiera hacer un comentario. Durante el periodo de la República y del Imperio Romano, no se dedicaban los romanos a andar persiguiendo, matando, violando y todo esto a los cristianos. Hubo emperadores que fueron persecutores muy duros del cristianismo. Hubo emperadores que simplemente no los tomaban en cuenta. Y otros más, sobre todo el ejemplo es el de Constantino, quien llega a nombrar al cristianismo como religión de Estado en el siglo III después de Cristo. En el siglo IV, el cristianismo pasa de ser perseguido a ser favorecido y convertirse en la religión oficial. Ahí es donde comienza su institucionalización. Del siglo V al XV, que comprende la Edad Media, viene la hegemonía cultural de la Iglesia Católica. Se levantan iglesias románicas y catedrales góticas. En el 16 viene la Reforma Protestante. Se rompe la religión, la unidad religiosa occidental y surgen nuevas iglesias. En consecuencia, permite una regla simple pero poderosa. Grecia y Roma vienen antes del cristianismo institucional. El cristianismo medieval viene después y la reforma es moderna. Con esto queremos decir que los tiempos para poner orden en el caos, en este caos histórico y religioso, diremos que se inicia con Grecia y Roma antes de que nazca el cristianismo. Después viene el cristianismo medieval, donde ya no se considera poder vivir en paz, sino sigues al pie de la letra las normas que dicta la Iglesia Católica, hasta el siglo XV y XVI, donde viene la reforma religiosa en Europa y que es moderna. La religión y cosmovisión de cada época. Las religiones no aparecen en el vacío, amigos míos. Surgen como respuestas a preguntas esenciales, esas preguntas filosóficas que nos tienen reservado la opinión personal. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Qué o quién ordena el mundo? ¿Qué pasa después de la muerte? Y podríamos decir que estas tres fases de las creencias religiosas de la humanidad son un contraste necesario.
Eh, el cristianismo no es un politeísmo tardío, ni tampoco una simple prolongación del judaísmo. Es un monoteísmo con una novedad radical: la encarnación de la palabra y la vocación universal. Con esto, queridos amigos, cierro esta primera parte del tema de la historia y las religiones. La arquitectura, perdón. Quiero darles las gracias por recibirnos nuevamente en sus casas, en sus pantallas. Y bueno, pues espero que este año del 2026 sea un dechado de prosperidad, de, sobre todo, ¿saben qué? Tolerancia religiosa, tolerancia de costumbres. Hoy me acabo de enterar, un par de minutos antes de iniciar con esta plática, de un joven que estaba estacionado en un estacionamiento de la Ciudad de México. Llegan un par de bestias de dos patas y le ordenan que retire su auto de donde lo tenía estacionado porque ese es su lugar. No le dan tiempo ni de reaccionar, toman un pedazo de vidrio y lo degüellan. ¿A dónde ha llegado la degeneración, la depravación, la deshumanización? ¿No tenemos manera de detenerla? Esto es ética. Es cuestión de que cada uno de nosotros haga las cosas como deben de ser. Quiero darles las gracias, pues, y les pido por favor que tengan una excelente semana, que, bueno, el Dios de su corazón, si es que creen en alguno, les mantenga vivos, sanos y fuertes. Y, y bueno, la vocación universal, finalmente, del ser humano es vivir en comunidad, es ser tolerantes los unos con los otros, aunque suene trillado. De otra manera, no tendremos manera de sobrevivir como humanidad. Excelente semana para todos, mi querido hermano Martín. Bueno, pues estamos listos. Vamos a dar por terminada esta plática porque está por apagarse la computadora y nos vemos el próximo lunes a las 5 de la tarde platicando la historia.